Bueno, nos hemos trasladado hasta la Municipalidad de Rufino, estamos en la jefatura, en la oficina de la jefatura de gabinete. Le agradecemos al doctor Patimo que nos reciba en esta jornada. Buen día, doctor, gracias por recibirnos, muy amable, ¿eh? Buen día, Alejandro, a todos los que nos escuchan también y un gusto poder recibirlos y aclarar algunas cuestiones que hacen a la vida de la ciudad. Bueno, si es que usted quiere, se puede quitar el barbijo. Yo estoy con Bueno, barbijo, estamos perfecto. a casi 2 metros Y está la ventana y ventanas abiertas. Está bien, respetamos el paso, me coge un poquitito más. Bueno, doctor, un poco analizar, un poco decíamos recién fuera de cómo está la situación, cómo está la gente en Rufino, ¿no? Ayer hubo un pedido por parte de los propietarios de gimnasios de rehabilitación, de academias de distintas danzas, distintos bailes, eh, un poco para ver qué podía hacer el municipio frente a esta situación que se planteó el día sábado con una palabra del gobernador y la ministra, con un decreto, con una resolución que restringía aún más una confusión importante que se produjo en toda la provincia. Marchas ayer de los gimnasios, departamentos que el lunes y el martes abrieron normalmente sus gimnasios, sus clubes. Bueno, empecemos por acá. ¿Cuál fue el planteamiento que le hicieron los... Bueno, ayer, un poco después del mediodía, concurrieron todos los representantes de los gimnasios y academias de la ciudad, una convocatoria bastante amplia, había gran cantidad de interesados en el tema. Nos plantearon el hecho de que el último decreto, el del sábado pasado, lo que les prohibía era completamente la actividad, no solo en espacios cerrados, sino también en espacios abiertos, y limitaba absolutamente su actividad. Ellos entienden que en cierto aspecto de sus quehaceres colaboran con la salud pública, ya que al mejorar la condición física de la población, mejora la inmunidad y por lo tanto se hace más resistente al COVID. Y hay algunos que directamente hacen rehabilitación de pacientes que han tenido COVID, sí, o rehabilitación respiratoria de algún tipo de dolencia. Nosotros los escuchamos. En realidad nosotros consideramos que en cierto aspecto tenían razonabilidad lo que planteaban. A nosotros también nos sorprendió el decreto del sábado porque no había sido hablado en esos términos en la reunión que habíamos tenido vía Zoom la semana anterior con las autoridades provinciales. Jueves creo que fue jueves, sí. Sí. Y lo que... Confundió más aún la resolución. Claro, entonces eso generó un poco de confusión, un poco de ofuscación. Nosotros entendimos que la actividad, no podíamos abrirla, no podíamos hacer lo que, por ejemplo, pasó en Venado Tuerto, que el municipio autorizó cierta apertura de gimnasios que después fueron clausurados por la Secretaría de Seguridad Provincial, con lo cual se genera un problema mayor que el que se quiere remediar. Y nosotros ya teníamos conocimiento a esa hora, estoy hablando de pasado el mediodía, que ayer por la tarde iba a haber una reunión virtual con todos los presidentes comunales e intendentes para tratar estos temas. Lo que les dijimos es que íbamos a llevar las inquietudes que ellos nos habían planteado, muchas de las cuales nos parecieron serias y a considerar. Y quiero destacar que casi todos, o prácticamente todos, no hablaron de subsidios, sino de que quieren trabajar. Y nos parece muy bien que en vez de pedir un subsidio, la gente esté pidiendo abrir sus actividades y poder desarrollarse dentro de un marco de más o menos normalidad. Sí, significa también un poco, Arturo, que el pensamiento de los propietarios hacia los demás, ya sea en un gimnasio, ya sea en una academia de danza, de la necesidad que tiene la gente, ¿no? Que es un poco lo que hablamos al comienzo. Exactamente, por eso estaba planteado
la reapertura o el pedido de actividades que tenían estas actividades estaba dirigido a, por un lado, mantener la actividad como sostén de aquellos que la realizan, y después la importancia que tiene para los asistentes para mejorar su condición física, claro, o para rehabilitarse. Bien, sí. Con esto nos fuimos posteriormente, bueno, fue la reunión, eso a las 4:30. Sí. ¿Lo convencen la resolución que se tomó? ¿Cuál, la del sábado? No, la de ayer a la tarde. Bueno, ayer a la tarde, por eso... Mejor dicho, me adelanté. ¿Cuál fue el planteo que hicieron ustedes que vieron en esta especie de disputa entre las ciudades grandes y las ciudades chicas? En realidad, primero hay que situarse en la reunión donde había más de 300 presidentes comunales e intendentes, con realidades absolutamente diferentes, está desde Rosario a ciudades que tienen 1.500 habitantes. Son realidades absolutamente diferentes. Pero había un consenso mayoritario en proponer que estas actividades, en tanto y en cuanto se cumplieran con protocolos y pudieran realizarse al aire libre, podían habilitarse de cierta forma. La discusión fue bastante, por momentos, acalorada, pero realmente las autoridades provinciales comprendieron que había que liberar cierta actividad de este tipo con algunas restricciones, pero liberando actividades. Se comprometió la provincia a sacar una resolución por la cual se iba a permitir la actividad de estas actividades al aire libre en espacios públicos o privados. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de estos comercios o actividades tiene patios, jardines propios, sí, también pueden ser realizados. Perdón que interrumpa. ¿Y hay alguna posibilidad de que alguna de estas establecimientos de danzas, de cosas, por ejemplo, que solicite al municipio realizarlo en algún espacio público, ya sea en una plaza o en el parque? ¿Puede darse también la posibilidad? Bueno, estamos esperando la resolución que se habló ayer. Informaciones periodísticas de la ciudad de Santa Fe nos están diciendo que ya ha salido una resolución en tal sentido, habilitando la actividad de los gimnasios y las academias a el espacio público, al área libre, en espacios públicos o privados, con grupos de hasta 10 personas, sin utilización de otro tipo de instalaciones, gimnasios, vestuarios, duchas, demás. Claro, sí, es solamente al aire libre en grupos de hasta 10 personas. Vuelvo a decir, son informaciones periodísticas, pero estas informaciones periodísticas estarían confirmando el compromiso que habían adoptado las autoridades provinciales en el día de ayer. Claro, nosotros recibimos anoche, o ayer a la tarde, el resumen de la Secretaría de Comunicación Social, el resumen de lo que fueron las reuniones, y en la palabra de Cores dijo que no podemos hacer de cuenta que no pasa nada de la pandemia, se cobra vida todos los días, es importante entender que no entendió, que buena parte de los adultos mayores ya se encuentra vacunada. Es difícil tomar medidas que afecten los intereses económicos, pero ya hemos dicho, no hay buenas noticias en pandemia. Y la última información, Pátimo, que tengo, es de un colega de Santa Fe, donde dice que atento a las consultas efectuadas en relación a los alcances del decreto 458 y la resolución 164, se informan que no están comprendidas en las restricciones que allí se instrumentan las actividades deportivas físicas o artísticas sin contacto físico entre los participantes, que se desarrollen al aire libre en espacios abiertos públicos o privados, sin reuniones previas o posteriores a la práctica ni utilización de las instalaciones comunes o sociales. Bueno, es lo que estábamos mencionando. Con lo cual,
Pero falta todavía la resolución. Este es un anticipo, ¿no? Es lo que estaba diciendo, habría que esperar la resolución, con lo cual habría una apertura limitada de estas actividades. Sí, lo que nos aclararon es que todo lo que es deporte de contacto, fútbol 5 y demás, estaría absolutamente claro, ni fútbol restringido. 5, ni fútbol, básquet, radio, cualquier deporte grupal de contacto con ninguna modalidad. Es decir, entrenamientos tampoco. Entrenamiento tampoco. Entrenamiento sí, sí. La modalidad de entrenamiento, ya el decreto de este sábado Sí. lo preveía en las condiciones que estaba el decreto anterior, el 447, Sí. que era el anterior. Bien. Así que el entrenamiento podría ser, esta aclaración vale la pena, hay que esperar la resolución y lo que estarían haciendo las autoridades provinciales es dar cumplimiento al compromiso que asumieron ayer por la tarde con los presidentes comunales y los intendentes. Es decir, para llevarles un mensaje medianamente claro a los clubes de fútbol, de rugby, a los gimnasios, a las academias, a esperar hasta que salga la resolución, pero habría esta especie de apertura, ¿no? Apertura limitada. Bien, por eso. Absolutamente limitada, que para algunos pasar de 0 a esto implicaría una mejora y después tendríamos que esperar hasta el día 21, que es cuando vence estas medidas, a ver cómo se desarrollan de ahí en más la situación epidemiológica, según lo que nos adelantaron ayer. Esto fue lo que sucedió ayer, hubo algún intercambio de opiniones entre presidentes comunales y demás, pero bueno, este era el compromiso del gobierno provincial y aparentemente lo han cumplido. Arturo Patimo, ¿por qué se ha limitado en la Municipalidad de Rufino el horario de los entrenamientos cuando la prohibición de circulación empezaba a partir de las 21 y de alguna manera podía prolongarse hasta medianamente esa hora la actividad de los entrenamientos? Hubo una cierta enfrentamiento del gobierno con los clubes. Digamos, los clubes tienen permitido el entrenamiento. Lo que también tienen que entender es que la circulación en general está limitada, con la sola excepción de aquellos que concurren a bares y restaurantes, con las particularidades que esto tiene, que es las 11 de la noche. Creo que no se había comprendido en su totalidad o convenientemente esta limitación de la circulación. Porque el entrenamiento está previsto, lo hablábamos recién, está permitido. Lo que no puede hacerse es extenderse más allá del horario de circulación permitido, que ahora es... ¿Cómo? Ahora es las 8 de la noche. Ahora es las 20. Ahora es las 20. Pero era las 21 y acá se los limitó a las 19. En realidad, lo que pasa es que hay un tema, Alejandro. El decreto anterior decía que todas las actividades debían cerrar hasta a las 19, salvo las de los comercios de comestibles que podían cerrar a las 8. No, lo que decía que había que cerrar a las 19 eran los comercios comunes que no fueran de alimentos. Toda la actividad. No, la actividad de entrenamiento estaba prevista hasta las 21. No estaba en el decreto, el del decreto no. Igual hoy la circulación es hasta las 8 y en el último decreto se prevé las actividades de entrenamiento, con lo cual esa dicotomía o esa, digamos, diferente interpretación o esa interpretación oscura que se podía hacer de todas las normas, estaría zanjada. Hoy el entrenamiento puede realizarse hasta las 8 de la noche. Es decir, hay que esperarlo. Hay que esperar esto, pero podría entenderse que después, digamos, los entrenamientos tienen que terminar a determinada hora para que después de las 8 no haya circulación en la ciudad, salvo los esenciales. Claro, a ver, teniendo en cuenta si se aprueba esta resolución, que se permitan los entrenamientos de fútbol, de rugby, por supuesto no sin los vestuarios, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta que el decreto fija el límite de circulación a las 20, tendrían que terminar un poco antes.
Y 19:30, si acá todo es cerca, van en bicicleta. Por eso, tendría que terminar con la debida anticipación para que antes de las 20 todos los participantes de esos entrenamientos pudieran llegar a su domicilio correctamente. Perfecto, bueno, vamos a esperar entonces esa resolución. La última que le hago es sobre el tema, ya un poquito más a la parte sindical, en la parte del municipio y la relación con los trabajadores. El tema de la tarea pesada, ¿cuándo lo vuelven a analizar, a tratar, a conversar? En realidad nosotros nunca lo hemos dejado de tratar, hemos tenido reuniones y contactos por este tema. Mañana tenemos otra reunión, estamos esperanzados en llegar a un acuerdo muy pronto. Creo que están dadas las condiciones para llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Mañana tenemos esa reunión, Alejandro. ¿A la mañana o a la tarde? No, al mediodía tenemos la reunión a las 12 del mediodía. ¿Presencial? Sí, la hacemos presencial, la hacemos 4 personas, está bien, nada más. Está bien. Agradecido como siempre. Bueno, muy bien, Alejandro, gracias por venir y a disposición. El diálogo que hemos tenido con el jefe de gabinete municipal, el doctor Cayetano Arturo Patino. Volvemos a estudios.